Bien, buenas noches, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Feliz sábado. Damos gracias a Dios por esta hermosa noche de sábado que nos regala. Gracias por toda la semana que nos dio y porque nos permite congregarnos delante de su presencia para estudiar su palabra. Amén. ¿Cuántos se sienten felices, agradecidos al Señor? Amén. Gloria a Dios por eso. Muy bien, esta noche vamos a estudiar nuestra creencia fundamental número 7, que lleva por título La naturaleza del hombre. ¿Ok? Vamos a abrir la palabra de Dios en esta hora. Nuestra lectura bíblica que se encuentra en el libro de Génesis. Vamos a leer libro de Génesis. Ya les doy la cita. Capítulo 1, verso 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dice la palabra del Señor: Y entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. Amén. Vamos a orar. Cariñoso Padre que estás en los cielos, queremos alabar y glorificar tu nombre, Señor, en esta noche una vez más, por esta hermosa noche de sábado que nos regalas. Gracias, Señor, por todas las actividades que pudimos hacer durante la semana y porque nos cuidaste y nos protegiste, Señor, y nos mantuviste con vida hasta este momento. También te pedimos por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, nuestros vecinos y de manera especial por los demás miembros de la iglesia, por las familias aquí representadas y también por aquellos que no pudieron venir. Quédate con nosotros en esta noche, Señor, y que al abrir tu palabra seas tú quien nos hable a través de ella y que la enseñanza que podamos aprender la llevemos siempre a la práctica en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar en esta noche entonces de la naturaleza del hombre. La creencia fundamental número 7. Veamos qué dice el enunciado de esta creencia. Dice así: Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que dependen de Dios para la vida, el alimento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron en la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal, pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio del Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y a amarse mutuamente y cuidar del ambiente que los rodea. Amén. Muy bien, ahí está el enunciado de la creencia fundamental número 7, que habla sobre la naturaleza del hombre. Así, viendo por encimita lo que dice el enunciado,
dice claramente que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, con una facultad para pensar y para obrar, o lo que conocemos hoy en día como el libre albedrío, ¿verdad? ¿Ok? Estos seres que Dios creó tenían cuerpo, mente y espíritu, ¿ok? Como una unidad indivisible, ¿ok? Esto es importante sostenerlo porque hay muchas creencias, y lo vamos a mencionar más adelante, que creen, valga la redundancia, o varias doctrinas que creen que el hombre está compuesto por dos elementos, el espíritu y el cuerpo, y que cuando el hombre muere, se separan y el espíritu queda como vagando allí como una materia inerte en el aire, cosa que es totalmente contraria a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ok? También dice aquí que la imagen de Dios se desfiguró. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado, esta imagen se desfiguró. Sin embargo, gracias a Cristo, somos nuevamente reconciliados con Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros a manera de restaurar esta imagen de Dios en cada uno de nosotros para que seamos completamente redimidos del pecado y de su maldad. Amén. Muy bien, vamos a seguir adelante. La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta noche, ¿qué es el hombre? ¿Ok? Según los estudiosos de esta materia, la ciencia que estudia al hombre se llama antropología, que es una palabra compuesta por dos términos griegos. La primera es anthropos, que es hombre, y la otra es logos, estudio o tratado. Por lo tanto, la antropología es la ciencia del estudio del hombre, su naturaleza, e incluye otros temas relacionados con él, como por ejemplo la psicología, la sociología, son temas también relacionados con la antropología. Vale la pena observar que el término hombre usado en este estudio en su sentido en sentido genérico, equivale a humanidad y no hace referencia exclusivamente al varón. Así que cuando se habla del hombre en términos genéricos, ¿se refiere a qué? A toda la humanidad, ¿ok? Toda la humanidad. No estamos refiriéndonos exclusivamente a quién, al varón solamente, sino también a la mujer, ¿ok? A la humanidad. Ok, algunos conceptos no bíblicos. Como les decía, hay algunos conceptos que no son bíblicos, que están en boga hoy en día, pero no quiere decir eso que sean correctos, ¿ok? Veamos algunos conceptos no bíblicos acerca de lo que es el hombre. Pueden ser clasificados de una manera más amplia en dos corrientes filosóficas, el idealismo y el materialismo. ¿Qué dice el idealismo? Según la filosofía idealista, el hombre es esencialmente espíritu, ¿ok? Su aspecto material no es de la misma calidad que el espiritual y tiene en consecuencia menos importancia si es que alguna tiene. En otras palabras, esta filosofía idealista tiene su origen en el concepto dualista griego, según la cual, decían ellos, los filósofos griegos, el espíritu es bueno, pero la carne es ¿qué? Mala. El cuerpo es la prisión para el espíritu, el cual queda libre al momento cuando el hombre ¿qué? Muere. Entonces, ese concepto que nosotros vemos hoy en día, que mucha gente maneja en la actualidad, o esa creencia que la gente tiene hoy en la actualidad, de que cuando la persona muere, el espíritu queda vagando por el aire allí, ¿verdad? Viendo lo que sucede, etcétera, etcétera. Ese pensamiento viene de la filosofía griega, ¿verdad? De esa mentalidad dualista que ellos tenían, de que el cuerpo en sí, la carne, era mala, que el espíritu era bueno, y que cuando el hombre moría, sencillamente
ese espíritu se liberaba de esa prisión y quedaba vagando por el aire. ¿Ok? La filosofía materialista, por otro lado, dice, como su nombre lo indica, le concede gran valor al aspecto material del hombre. Esta filosofía se manifiesta de diversas maneras a través de diversas ciencias que en mayor o en menor medida hacen depender la funcionalidad y la utilidad del hombre en su esencia como ser material. De estas se derivan ciencias como, por ejemplo, la psicología, la sociología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la filosofía materialista que, a diferencia de la anterior, le dan más importancia a la parte material que a la espiritual. Ok, algunas teorías sobre el origen del hombre. Ok, algunas teorías. Ahí es interesante notar que, por ejemplo, existe una teoría preadámica. ¿Ok? ¿Y qué dice esa teoría preadámica? Esta teoría afirma que diversas razas de seres humanos existieron en la tierra antes que la existencia del Adán bíblico. ¿Ok? Y ellos dicen, mira, esa gente que llaman los cavernícolas, ¿verdad? O los hombres de las cavernas, eran gente que existió en la tierra antes de que existiera ¿quién? Adán. ¿Ok? Esta es una teoría, ¿no? Esto no ha sido probado científicamente hablando para decir que es correcto, ¿ok? Esta teoría preadámica. Sin embargo, como les dije, es una teoría. Otra teoría es la evolución deísta. Es la creencia de que Dios es el originador del proceso evolutivo. Según esta rama de la teoría de la evolución, Dios produjo la primera forma viviente e implantó en ella tal poder vital que ella se siguió desarrollando por sí sola a través de un proceso de muchos miles de años. ¿Ok? Es interesante lo que dice esta teoría, ¿no? Ellos dicen, Dios fue el que colocó por así decirlo, la semilla y después ella se fue desarrollando sola con el transcurso del tiempo. También está la evolución teísta. Esta obedece a un intento por armonizar lo que la Biblia con la ciencia. Por eso también a veces se le ha llamado evolución bíblica o evolución cristiana. La evolución teísta no tiene problema en aceptar la existencia de Adán y Eva como pareja original, pero como por ejemplo del afán de hacer armonizar las declaraciones de la Biblia con los postulados de la ciencia, se afirma que si bien el alma del hombre se originó en Dios, su cuerpo se desarrolló según lo propone ¿qué? La evolución. ¿Ok? Ellos tratan de mezclar los dos elementos de la fe y la ciencia y entonces dicen, no, creemos en que Dios creó a Adán, pero Dios solamente, como dice acá, colocó el alma en Adán, pero su cuerpo se desarrolló a través de un proceso ¿qué? Evolutivo. Y por último está la evolución naturalista. La evolución naturalista es el intento por explicar el origen y la existencia de todo cuanto existe, incluyendo al ser humano, sin la intervención de ¿quién? De Dios y de ningún poder sobrenatural. Este tipo de evolución es naturalista porque le atribuye todo el poder creativo a las fuerzas de la naturaleza. ¿Ok? Es como la evolución darwiniana, ¿verdad? Lo que enseñó Charles Darwin, acerca de la evolución de las especies, que sencillamente es un proceso de selección donde sobrevive el más apto. ¿Ok? Eso fue lo que dijo Charles Darwin. A través de la evolución de las especies, sencillamente van sobreviviendo los más aptos. El más fuerte por encima del débil. ¿Ok? Muy bien, pero estos son teorías que mucha gente cree y que la así llamada ciencia enseña. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia en relación al origen del hombre? ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos basados en las Sagradas Escrituras? ¿Ok? Según las Sagradas Escrituras, el hombre es una criatura
que fue creada ¿por quién? Por Dios, a su imagen, conforme a su semejanza. Lo leímos allí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Es una criatura que Dios coronó con gloria y honor, haciéndolo poco menor que ¿quién? Que los ángeles, dice el Salmo 8:5. Por esta razón, Dios le dio al hombre dominio sobre el planeta como representante suyo, le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre todo animal que se mueve y se arrastra sobre la tierra. En otras palabras, Dios puso todo bajo la planta de sus pies. En otras palabras, el hombre tenía completo dominio de toda la creación de Dios. No como dueño, sino como mayordomo, ¿ok? Recordemos que el dueño es Dios, como dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Dios no creó al hombre para que fuera el dueño, sino para que fuera un mayordomo, ¿ok? De su creación, ¿ok? Eso es lo que nosotros creemos y es lo que enseña la Biblia, ¿ok? En cuanto a la naturaleza humana, es interesante notar que en el Antiguo Testamento hay 4 palabras claves que nos ayudan a describir este concepto, ¿ok? 4 palabras claves en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? La primera es Leb, que se traduce como corazón. Aparece 900 veces en el Antiguo Testamento y casi nunca se usa de manera literal, sino de manera simbólica. La palabra es utilizada más bien para referirse, al igual que en la actualidad, a la sede de nuestros afectos. Te amo con todo mi corazón, ¿verdad? La sede de todos nuestros afectos, ¿ok? También del intelecto, de la voluntad. El corazón, dice la Biblia, es pecaminoso, pero también es el asiento de la fe y debe ser objeto de renovación espiritual. A menudo representa la parte más íntima del ser. Jeremías dice, en el libro de Jeremías leemos que Dios le hace un llamado al hombre: dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué Dios llama al hombre que le entregue su corazón? Porque el corazón es como una representación ¿de qué? Del intelecto, de la mente del hombre, ¿ok? Así que esa es la primera palabra que encontramos en la Biblia que trata de describir la naturaleza humana, la palabra led, que es corazón. También encontramos la palabra nefes. Esta palabra nefes, que se traduce como alma, es usada 754 veces en el Antiguo Testamento. Esencialmente se refiere al yo del ser humano en su relación ordinaria con las cosas que está de esta vida. A menudo la palabra alma representa a una persona que completa, a todo el ser, ¿ok? Dice en Génesis, allí en Génesis 2:7, y Dios tomó el polvo de la tierra, más el aliento de la vida, y llegó a ser el hombre un alma viviente. Así que cuando en el Antiguo Testamento se habla de alma, no es ese concepto filósofo griego de que el alma es un ente separado del cuerpo. No, la Biblia entiende que el alma es el ser en su totalidad, ¿ok? El ser en su totalidad. No hay una separación como lo enfatizaban los griegos, ¿ok? Otra palabra que aparece en la Biblia es la palabra ruá. Esa palabra ruá se traduce como espíritu. Aparece 378 veces en el Antiguo Testamento y es una referencia al yo que no es material del hombre en relaciones especiales. Generalmente la personalidad de un individuo es denominada espíritu en contextos donde su aspecto corporal, intelectual y emocional no son prominentes, sino que se destaca la relación directa del individuo con Dios. Cuando el espíritu es exhalado, cesa ¿qué? La vida. Eso lo dice Génesis 35:29, pero espíritu tiene a veces connotaciones de ¿qué?
impersonales. Ustedes recuerdan esa expresión que aparece en el Antiguo Testamento, en Números 14:24, donde dice que, hablando de Josué y de Caleb, dice que ellos entraron a la tierra prometida porque en ellos había otro ¿qué? Otro espíritu. O sea, esa expresión tiene que ver con esas emociones y que se relacionan directamente con Dios, ¿ok? Se destaca la relación directa del individuo con Dios, el espíritu. Y cuando la persona muere, como lo dice Génesis 3, 35, 29, dice exhaló el espíritu, ¿ok? Muy bien. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento el espíritu se refiere a un ente impersonal que vaga por el cielo, ¿verdad? Como una ente etéreo, como algunas personas creen hoy en día. ¿Ok? Y la otra palabra que aparece en el Antiguo Testamento es basar, que se traduce como carne, 266 veces, es usada en un sentido a veces literal, pero otras veces figurativo, para hablar de la parte ética, enfatizar la naturaleza humana, pasajera y dependiente, en contraste con la naturaleza eterna y absoluta de ¿quién? De Dios. En otras palabras, como dice el salmista David, nosotros somos carne, es decir, somos pasajeros, somos temporales, o sea, no somos eternos en comparación con Dios, que es de naturaleza eterna y absoluta. ¿Ok? Muy bien, esas son las palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, que hablan un poco acerca de la naturaleza del hombre. En cuanto al Nuevo Testamento, es interesante que también hay 4 palabras claves. ¿Ok? Las palabras claves que aparecen en el Nuevo Testamento son, número 1, neuma, que se traduce como espíritu, aparece 146 veces, señala el aspecto más elevado de la naturaleza humana, el espiritual o emocional, el que se hace más semejante a Dios, Juan 4:24. El ser humano no es tan solo una parte más del mundo natural, es en el sentido más amplio a los ojos de Dios, y esta razón del principio espiritual que alimenta y debe regir su vida. En otras palabras, el espíritu en el Nuevo Testamento está íntimamente relacionado con nuestra actitud de adoración hacia Dios. Por eso Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En otras palabras, para Dios ser adorado no necesita una representación gráfica de Él, de sí mismo, ¿ok? Porque como Él es un ser espiritual, nosotros tenemos que adorarlo de la misma manera, espiritualmente. Es decir, que lo podemos adorar en cualquier lado y en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Ok? Muy bien. Otra palabra que aparece en el Nuevo Testamento que es clave es la palabra sarx. La palabra sarx significa carne. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra sarcófago? ¿Sabe qué significa la palabra sarcófago? Tiene la raíz esa misma palabra, sar, que es carne, y fago, que es comer. Entonces, el sarcófago es el come carne. ¿Por qué se le llamaba sarcófago? O sea, ¿por qué se le llama sarcófago al cofre donde colocaban a la persona cuando moría? Porque allí los gusanos se comían ¿qué? La carne. Entonces, por eso le llaman sarcófago, el come carne. ¿Ok? La palabra sar, carne, 91 veces en el Nuevo Testamento. La parte física del ser humano, hace alusión a la parte física del ser humano. La palabra es utilizada tanto en su sentido físico como en un sentido ético. En este último sentido, describe la naturaleza humana desprovista del Espíritu de Dios y dominada por el pecado. Describe la naturaleza humana pecaminosa que se opone a la vida y conducción del Espíritu Santo. Por eso en los escritos de Pablo, específicamente en Romanos, en Gálatas, él habla mucho acerca de la carne, pero él habla en el sentido espiritual, de que nosotros, nuestras inclinaciones pecaminosas, es lo que él llama en sus escritos la lucha entre el ser espiritual y el ser carnal. O sea, cuando uno se inclina mucho al pecado, Pablo llama
a eso un ser carnal, que se inclina más por los deseos de la carne. Por eso él contrasta en Gálatas capítulo 5, él contrasta los frutos del Espíritu con los deseos de la carne. ¿Ok? Y la palabra que utiliza es zar. Muy bien. La tercera palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que es importante comprenderla, es la palabra soma, que se traduce como cuerpo. Aparece 89 veces. A menudo se refiere al organismo físico como tal, pero a veces describe el aspecto carnal de la naturaleza humana. La palabra cuerpo puede representar a toda la persona, como dice Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros ¿qué? Cuerpos. Cuando él dice cuerpo se refiere a toda la persona, a todo el individuo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En el creyente el cuerpo llega a ser también templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Así que la palabra soma, cuerpo, es otra palabra importante. Y por último la palabra suje, que es la palabra que alma. Aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Es el principio vital que subyace a cada individuo, que alienta y sostiene la vida. A menudo alma representa también a toda ¿qué? La persona, y es usada para referirse a la persona misma. Al igual que en el Antiguo Testamento, la palabra alma no se refiere a un ente etéreo que sobrevive después de la muerte, como algunos creen, que cuando la persona muere, el cuerpo va a la tierra y el alma queda vagando por el aire. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el alma se refiere al ser en un sentido completo, ¿ok? No separado uno del otro. Muy bien. Sí. Yo espero que ustedes sí me entiendan. Ok, vamos a la siguiente palabra interesante en el Antiguo Testamento, la palabra imagodei. ¿Qué significa la palabra imagodei? Dice, pero ¿en qué consiste eso de la imagen de Dios? Del latín imagodei, estampada por él en el ser humano en el momento de la creación. Recuerden que la Biblia dice, y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, la palabra imagen se traduce del término hebreo teslen, que lleva implícita la idea de tallar, y semejanza, que es la traducción de demut, que implica ser similar o ser como. El uso de estos dos términos, uno al lado del otro, es un ejemplo del paralelismo hebreo en que una palabra explica a la otra. Las dos puestas juntas significan una imagen que es parecida o que es, ¿qué cosa? Semejante. En otras palabras, cuando Dios nos creó, nos hizo parecidos o semejantes ¿a quién? A Él, ¿ok? No somos parecidos o semejantes a Él. Por lo tanto, cuando hablamos de que fuimos hechos a imagen de Dios, esto incluye, número uno, un aspecto físico, porque Dios es un ser espiritual. No obstante, Dios se presenta a través de la Sagrada Escritura que tiene una forma, ¿ok? La Biblia habla que Dios tiene también una forma, porque la Biblia habla que Dios tiene mano, ¿no? Porque cuando dice que escribió la ley, dice que la escribió con su propio dedo, ¿ok? Dios tiene ojos porque ve, Dios tiene oídos porque oye. Así que la Biblia le da a Dios, se dice en la teología, le da antropomorfismos. Es decir, que Dios se manifiesta con cualidades humanas. Dios ve, Dios oye, Dios habla, Dios toca, ¿okay? Dios escribe. Eso se llama antropomorfismo. Así que el hecho de que hayamos sido creados a imagen de Dios incluye un aspecto físico y también un aspecto no físico, es decir, un aspecto espiritual, social. Tanto estructural como funcional, incluye de que tenemos ¿qué cosa? Un carácter moral, una capacidad espiritual de adoración, razonamiento, conocimiento, lenguaje, voluntad, conciencia, responsabilidad, fe,
sentido ético y dominio. En ese aspecto es que nosotros fuimos hechos semejantes ¿a quién? A Dios. A diferencia de las otras criaturas o los animales. Un animal no tiene la capacidad de racionalizar al igual que nosotros tenemos. Aunque a veces decimos, oye, pero ese perro sí es inteligente. Pero ellos no actúan no tanto por inteligencia, sino más bien por instinto. ¿Ok? Y por conductas aprendidas, ¿no? Si usted agarra un loro, ¿verdad? Y usted le enseña a hablar, ese loro sencillamente va a repetir lo que usted le enseñe. Pero usted no puede entablar una conversación con él, ¿no? Sencillamente él va a repetir lo que usted le enseñó. Ok, pero el ser humano ha sido creado con toda esa capacidad que Dios le ha entregado. Por eso nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Muy bien. Una pregunta importante que muchos se han hecho dentro de la antropología bíblica es, ¿el hombre es una dicotomía o una tricotomía? Oye, pastor, ¿cómo se come eso? Vamos a ver qué dice. La pregunta de que si el hombre hay una dicotomía de elementos compuesta por el cuerpo y el alma, o cuerpo y espíritu, o una tricotomía integrada por ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Ha sido largamente discutida en los círculos teológicos sin que hayan llegado a un ¿qué? A un consenso unificado. Es decir, los grandes teólogos estudiosos de la Biblia todavía no han llegado a una conclusión al decir, bueno, el hombre es una dicotomía, es un cuerpo y un alma, o un cuerpo y un espíritu, ¿ok? O una tricotomía que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque hay varios pasajes que apoyan ambos pensamientos. Por ejemplo, veamos este. Dicotomía. Que el hombre está constituido por la integración indivisa de dos elementos y no de tres. Parece ser la más consistente con la enseñanza general de las Escrituras sobre la naturaleza humana. Estos dos elementos, cuerpo y espíritu, no son independientes uno del otro, ni tampoco son ¿qué? Antagónicos, sino que se conforman una sola ¿qué? Unidad. Y como una unidad hacen que el hombre viva o sea redimido. La separación de esta unidad hace que el hombre ¿qué? Muera. Es decir, el cuerpo y el espíritu, como lo presenta la Sagrada Escritura, están unidos en perfecta armonía. No están en una relación antagónica como los creían los filósofos griegos, de que el cuerpo era la prisión del espíritu. No. No existe eso en el concepto bíblico, no existe de que el espíritu, que el cuerpo sea la prisión del espíritu. No, están en perfecta armonía, en una relación de unidad el uno con el otro, y que separados el uno del otro no pueden vivir, como dice Eclesiastés 12:7. Y el cuerpo vuelve a la tierra, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu o aliento vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Es decir, no pueden existir uno separado del otro. ¿Ok? Por eso están allí los pasajes Génesis 2:7, Job 27:3, 32:8, 34:4, Eclesiastés 12:7, donde se comprueba de que el espíritu y el cuerpo están unidos en una relación armoniosa y que por lo tanto no puede existir uno separado del otro. ¿Ok? Muy bien. En cuanto a la tricotomía o la concepción del hombre como una tricotomía fue generalmente favorecida por los padres de la iglesia griega o la escuela de Alejandría de los primeros siglos de nuestra era, como por ejemplo Clemente, Orígenes y Gregorio de Niza. Los textos bíblicos más citados para apoyar esta tricotomía son, en orden de importancia para este tema, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, Lucas capítulo 1, versículos 46 y 47, Hebreos 4:12 y 1 Corintios 15,
44. Vamos a leer uno solo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Este es el apóstol Pablo. ¿Cómo dice allí? 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo vuestro ser, dice Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la tricotomía. Ok, otro pasaje interesante del mismo apóstol Pablo, creo que es 1 Corintios 15, 44. Vamos a ver cómo dice ese. 1 Corintios. Dice, se siembra en un cuerpo animal y se resucitará en un cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. ¿Ok? Muy bien, pero me interesa más 1 Corintios 5, perdón, 1 Tesalonicenses 5:23, donde habla, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea que guardado. Es interesante que Pablo no hace distinción de que uno esté separado del otro, sino que sea guardado en su totalidad. Es decir, que presenta al hombre como una entidad completa. ¿Ok? No como entes separados. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean guardados, dice. ¿Ok? No lo presenta como elementos separados. ¿Ok? Muy bien. Así que hablar de una dicotomía o una tricotomía, como dicen algunos teólogos, es correcto siempre y cuando estén siempre ¿qué? Unidas. No pueden estar separadas una de la otra. ¿Ok? No lo presenta así las Sagradas Escrituras. Muy bien, en cuanto a la caída, ¿qué fue lo que pasó? Si Dios hizo al hombre completamente bueno, perfecto, en gran manera, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 31, ¿qué fue lo que pasó? Muy bien, la caída. ¿Qué es el pecado? El pecado es primeramente un estado o condición del ser humano como tal. ¿Afecta qué? Todo su ser y lo pone en necesidad de ¿qué? De un Salvador. ¿Ok? Por eso decíamos la clase pasada que si nosotros eliminábamos de la ecuación la creación, al eliminar la creación, eliminamos a Dios como el creador. Y si eliminamos a Dios, entonces eliminamos la caída. Y si eliminamos la caída, eliminamos al Salvador. Y si eliminamos al Salvador, entonces eliminamos la redención y la tierra nueva, por supuesto. Por lo tanto, el hombre en su condición pecaminosa necesita de salvación. La condición pecaminosa del ser humano lo afecta aún antes de que ésta se convierta en una actitud consciente. Esto significa que antes de que un niño nazca o cometa antes que el niño que nace cometa su primer acto pecaminoso, ya necesita ¿de qué? De un Salvador. Es decir, que un bebé recién nacido necesita de un Salvador. Aunque a veces decimos, no, que ellos son inocentes, son unos angelitos. No. Son el mismo David, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? David dijo, en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Así que desde pequeños, aún antes de nacer, necesitamos de un Salvador. ¿Ok? Muy bien, pero ¿qué es el pecado? Según la enseñanza bíblica, el pecado es una condición con la cual somos concebidos y nacemos, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Salmo 51:5. ¿Qué más? Es una condición maligna que mora ¿qué? En nosotros. Es algo que corre en nuestra sangre. Está en nuestro ADN. Es algo que no lo podemos desechar.
Por eso Pablo ahí en Romanos capítulo 7 decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado es una condición que afecta al ser humano, convirtiéndolo en la raíz de todos los males. ¿Ok? El pecado es una condición que gobierna al hombre permanentemente antes de su conversión y que puede resurgir ocasionalmente después de la conversión. Es decir, que aunque usted se bautice y aunque se haga adventista y todo lo demás, el pecado sigue ahí, ¿qué? Latente. Puede ser que disminuya un poco y esté escondido allí, ¿verdad? Pero en algún momento, si usted lo deja salir, por eso algunos dicen, me salió el viejo hombre. Porque el pecado es algo que siempre está ahí latente. El pecado es una condición que se constituye ¿qué? En estorbo y en una pesada carga. Por eso Pablo ahí en Romanos 7 y en Hebreos 12 dice, en Hebreos 12 sobre todo, dejemos el pecado que fácilmente nos enreda, ¿verdad? Y que nos asedia. Ok, sigamos adelante. El pecado es además una actitud. Esa actitud puede ser ¿qué? Consciente o inconsciente. El pecado es todo aquello que no se origina en la fe. Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. El pecado es incredulidad, independencia de Dios. El pecado es transgresión de la ley. La ley puede ser violada por comisión, es decir, por actos contrarios a su espíritu, o también ¿por qué? Por omisión, porque dice la Biblia que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Ok? Pero ¿cuál es el origen del pecado? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo se originó el pecado? El pecado es de origen ¿qué? Inexplicable. El pecado mismo es un ¿qué? Misterio. El misterio de iniquidad lo menciona la Biblia. Es junto al misterio de la piedad uno de los grandes misterios de la Biblia. Ahora vean este pensamiento. Si el pecado tuviese una razón de ser que justificara ¿qué? Su existencia, entonces dejaría de ser ¿qué? Pecado. Claro, eso es lógico. Si el pecado tuviese una razón de ser que justificara su existencia, entonces ya no sería pecado, porque sería algo necesario. ¿Me hago entender? Sería algo necesario. Entonces dejaría de ser pecado. Hay algunas personas que creen que para que exista el bien, debe existir ¿qué? El mal. Pero eso es falso. Esa es la famosa teoría del yin yang. ¿No la han escuchado? Los circulitos esos que son así, como dos pececitos así, dos sapitos, no sé cómo son. El blanco y el negro. ¿Lo han visto, verdad? El yin yang. Según esta teoría, dice que para que pueda existir el bien, tiene que existir ¿qué cosa? El mal. En otras palabras, se justifica la existencia del mal. Pero si tuviésemos que dar una razón de que justificara la existencia del pecado, entonces dejaría de ser ¿qué? Pecado. Dejaría de ser pecado. Nada justifica la existencia del pecado. No es necesario ser bueno para que exista el mal. No tiene que ser uno blanco para que exista el negro. ¿Ok? Muy bien. Por tanto, la Biblia enseña que el pecado se originó en alguien perfecto, ¿verdad? El pecado se originó en el corazón de un hermoso ángel del cielo llamado Lucero. Isaías 14:12. El resplandeciente, el hijo de la mañana, un ángel poderoso, un querubín grande, protector, según Ezequiel 28:14. Creado perfecto por Dios, versículo 15, que permitió que su corazón se enalteciera a causa de su hermosura y que su sabiduría se corrompiera a causa de su esplendor. En otras palabras, el pecado se originó en el lugar en donde menos uno pensaba que se podía ¿qué? Originar. En la plena, allá en la corte celestial. En el ser que después de Cristo ocupaba
el puesto más prominente entre los ángeles de Dios. Perfecto fuiste desde el día en que fuiste creado, dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Así que ese es el origen del pecado, ¿verdad? El pecado de Satanás. Por eso se le llama Satanás, que significa el adversario, ¿ok? El adversario, porque se convirtió precisamente en eso, en el adversario de Dios, ¿ok? Muy bien, pero ¿qué en cuanto al pecado original o el pecado del hombre? ¿Han escuchado alguna vez esa expresión, el pecado original? El pecado original implica la corrupción de la naturaleza humana como resultado del efecto del pecado de Adán sobre su posteridad, el cual conllevó la pérdida de la así llamada justicia original, la de nuestros padres en el Edén. Ese pecado es llamado original. ¿Por qué? Porque primero fluye de los primeros ancestros ¿a qué? A la raza humana. Es decir, es el legado triste que nos dejó Adán y Eva. Como dice Romanos 5:12. ¿Han leído Romanos 5:12? Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Romanos 5:12. Es decir, nosotros recibimos por herencia, recibimos una herencia pecaminosa de Adán y de Eva. ¿Ok? Segundo, es el origen o raíz interna de otro pecado. ¿Ok? Porque un pecado lleva a otro. ¿Ok? Y tercero, está presente en la vida de cada individuo desde que nace y por ende no puede ser considerado sencillamente como un resultado de la imitación. ¿Ok? Sino que sencillamente ya todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. En otras palabras, cada uno de nosotros nace con una inclinación al mal, a hacer lo malo. Por eso ustedes a veces ven que aún los niños pequeños, ya a medida que van creciendo, ya se ponen como tremendos, ¿verdad? A hacer cosas malas. Y uno como padre tiene que corregirlos, porque si uno los deja al libre albedrío de ellos, ¿verdad? Ya desde pequeños se convierten en delincuentes. ¿Sí? Así que hay que irlos corrigiendo desde pequeños porque es que el pecado está innato en cada uno de nosotros. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Muy bien, por lo tanto, las consecuencias del pecado. El surgimiento del pecado en el universo fue una calamidad de proporciones indescriptibles. Como seres humanos, estamos habituados a convivir con el pecado y nos es imposible captar su verdadera ¿qué? Magnitud. En otras palabras, nos hemos adaptado a vivir una vida pecaminosa que a veces, hoy en día, muchas conductas se consideran como normales. ¿Han escuchado ustedes eso? No, eso es normal. O sea, ya la sociedad normaliza ciertas conductas de las personas sencillamente porque ya se han acostumbrado a vivir con el pecado. ¿Ok? Por eso algunas personas consideran ir al cielo aburrido. ¿Ustedes han escuchado eso? Sí, porque nos hemos acostumbrado a vivir tanto con el pecado que algunas personas piensan, ¿y qué vamos a hacer allá en el cielo? Todo el día ahí tocando arpa. Oye, eso es como es aburrido, ¿eh? A mí me lo han dicho. ¿Sí? Hay gente que piensa que el cielo es aburrido porque piensan que es pasar todo el día ahí tocando arpa. Porque están acostumbrados a vivir en pecado. El pecado tuvo gravísimas consecuencias. El pecado tuvo gravísimas consecuencias en el pasado, las tiene en el presente y las tendrá también ¿qué? En el futuro hasta que este horrible flagelo sea completamente ¿qué? Eliminado del universo. Amén. Algunas de las consecuencias del pecado en el cielo. Vean, introdujo desarmonía en las cortes celestiales, ocasionó la impugnación de la justicia de Dios y su gobierno, cuestionó la validez de la ley de Dios e introdujo la rebelión contra sí misma, contra ella misma, causó la caída de la tercera parte de la hueste de angelicales y desencadenó una serie de eventos que culminaron en la muerte atroz del Hijo de Dios. Consecuencias aquí en la tierra, introdujo separación entre Dios y el hombre, eso lo dice Isaías 59:2.
el hombre comenzó a tenerle miedo a Dios y por lo tanto comenzó a ¿qué? A huir de él, ¿ok? Ocasionó la separación y el antagonismo entre el hombre mismo con su prójimo. Recordemos que la primera discusión, por así decirlo, familiar ocurrió ¿en dónde? En el Edén, cuando Dios le dijo a Adán, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Ahí empezó la primera pelea, ¿verdad? De esposo. Cuando Adán le echó la culpa a la mujer. Ok, así que ocasionó separación y antagonismo entre el hombre y su prójimo. La maldición por causa del pecado afectó también, ¿qué cosa? La naturaleza y también la relación entre el hombre y el medio ambiente. El dominio que antes Adán poseía de la creación, ¿qué pasó? Desapareció. La naturaleza se rebeló contra él. Ahora el hombre le tiene miedo a los animales, ¿verdad? Usted no se le va a meter la mano a un oso ni a un león, ¿verdad? Porque ahora la naturaleza está en contra del hombre. El hombre perdió completamente el dominio de la creación, ¿ok? Del medio ambiente. El pecado también alteró negativamente la relación entre el hombre consigo mismo. Es decir, su personalidad se desequilibró y el ser humano comenzó a experimentar sentimientos y emociones que antes no le perturbaban. Ahora el hombre sufre de depresión, sufre de ansiedad, sufre de estrés, sufre de miedos, de fobias, problemas que antes no lo perturbaban para nada. Pero mis queridos hermanos, gracias a Dios, y con esto termino, hay una victoria final ¿sobre qué? Sobre el pecado, ¿verdad? La Biblia así lo describe. La victoria final sobre el pecado fue prometida por Dios mismo al hombre en el Edén, en el mismo escenario que contempló su derrota. Génesis 3:15, ahí está la promesa de Dios de que el hombre sería ¿qué? Redimido, ¿ok? De la pecaminosidad. Esta victoria será una victoria ¿qué? Completa. ¿Qué dice Malaquías 4, versículo 1 y 2? He aquí viene el día ardiente como el horno, en el cual los soberbios y todos los que hacen maldad serán como ¿qué? Como estopa. Vendrá aquel día, dice la Biblia, y los ¿qué? Y los abrazará. Y no quedará ¿qué? Ni raíz ni rama. Así que la victoria sobre el pecado será una victoria ¿qué? Completa. Porque dice la Biblia, no quedará raíz ni rama. ¿Ok? Otra cosa interesante que menciona la Biblia es que esta rebelión no se levantará ¿qué? 2 veces. Amén. No se levantará 2 veces. Nahum capítulo 1 verso 9. Y por último, esta victoria nos es asegurada en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que, en otras palabras, aunque como seres humanos tenemos una naturaleza humana depravada, pecaminosa, esta naturaleza finalmente será redimida por Jesús, ¿verdad? En su segunda venida, cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Que Dios nos bendiga en esta noche, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a seguir adelante y que podamos seguir confiando en su promesa de que pronto, muy pronto, Él exterminará el pecado y restaurará nuevamente la imagen de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Vamos a colocarnos de pie y vamos a finalizar cantando el himno